¿Qué hacemos? Y ahora tenemos una entrevista de un tema que a usted le va a interesar. ¿Sí? No porque usted lo padezca, sino porque siempre insiste con que hay que difundir un poco más esto, que tiene que ver con el asma. Muy importante. Asma y alergia. Asma o alergia. Asma sin alergia. Vamos a hablar con el doctor Pablo Casado, neumonólogo, jefe de neumonología de IMAT. ¿Qué tal, doctor Casado? ¿Cómo le va? El doctor Espacavento le habla aquí de... ¿Cómo le va, doctor Espacavento? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Buenas tardes. Bueno, le tiré algunos tips, ¿no? Porque Sí. asma y alergia, el asma es alergia crónica, digamos, o alergia no curada, el asma es genética. Vamos a hablar un poco del asma porque realmente es una enfermedad frecuente y que la gente mucho no sabe de esto. Cuéntenos, ¿qué es el asma? Bueno, muy buenas las preguntas, muy buenas. Y sí, el asma es una crónica que afecta a los bronquios. ¿Cómo se manifiesta? Con dificultad para respirar. Si es alérgica o no es alérgica. La mayoría de las pacientes asmáticos tienen alergias, es decir, padecen además otras enfermedades alérgicas como la rinitis alérgica o la dermatitis alérgica. La mayor parte de ellas, ¿no es cierto? Hay formas de asma no alérgicas. El asma se caracteriza por la obstrucción de la vía aérea y la dificultad para respirar. Eso puede ser de origen alérgico o hay casos en que puede ser de origen no alérgico. Pero en general, digamos, si uno tuviera que poner porcentajes, ¿usted qué porcentaje pondría a los alérgicos y a los no alérgicos? No, la mayor parte, el más del 80% de los pacientes son pacientes que tienen alergias, tienen además alguna otra manifestación, rinitis alérgica, dermatitis alérgica. La mayor parte, la que se ve en el consultorio más frecuentemente es de origen alérgico. Mire, cuando yo estudiaba medicina, que casi, no le voy a decir que era muy cercano al protomedicato, digamos, unos años después del protomedicato, pero se decía que mucho, se empezó a decir, algunos revolucionarios decían que era psicosomático el asma. Decían, no, tiene problema, tiene asma, mandar al psicólogo que se le va a ir. ¿Cuánto de cierto hay en esto? ¿Cuánto de mentira, digamos? A ver, tengo que tener cuidado con mis compañeros psicólogos. Sí, claro. El asma... Tenga cuidado porque son bravos. El mundo psi es un mundo, es otro mundo. Sí, tal cual. Entonces sí. Vamos a ser cuidadosos. Sí, seamos cuidadosos. El asma tiene una base orgánica, es decir, no, hay una base, la predisposición alérgica tiene una raíz biológica. Sí puede pasar que diferentes condiciones, entre ellas las psicológicas, puedan agravar un estado asmático. Las personas que padecen de asma, la mayor parte del tiempo, o la mayoría de ellas, pueden estar asintomáticas o con síntomas leves, y de repente hay algo, una noxa, algo que desencadena un ataque de asma agudo. Entre ellos puede haber factores psicológicos, pero hay muchos otros, ¿no es cierto?, que aparentemente no lo son. O sea, hay un número que son psicosomáticos, pero no, digamos, no es el tratamiento realmente alrededor de los años 70 y un poquito más tarde. Casi persona asmática se le indicaba hacer psicoterapia, digamos, estaba dentro de las grandes paradigmas del tratamiento del asma. Sí, yo en los por lo menos era así. Muy chiquito, ¿no? La verdad que no recuerdo. Bueno, no te hagas nada para Casado, tampoco Casado me tiré la libreta de rolamiento. No me tires el DNI encima, porque bueno, está bien, todos éramos más chiquitos, claro. Sí, pero no, sí, hoy en día no. Yo jamás he derivado a un paciente del psicólogo, digamos, por su condición asmática. Si uno en consultorio detecta, digamos, alguna condición que pueda ser pasible de interconsultar a salud mental, por supuesto que sí. Ahora, no porque el paciente padezca asma. Bueno, hoy en día la psicoterapia dentro de las grandes guías internacionales no está considerada como por ahí en esa época. Seguramente, repito, hay condiciones psicológicas que lo pueden desencadenar. Habrá que tratar la condición psicológica, pero no es el tratamiento del asma. Me parece muy bien. Para nada es el tratamiento del asma, la parte psicológica.
para nada usted considera que puede influir. No, ahí lo que Pero dijo... estoy diciendo que sí puede influir. Ahora, no es una... No, habitualmente no mandamos a los pacientes asmáticos a tratar con psicoterapia. Repito, si detectamos condiciones como médicos que somos, alguna condición que sea, digamos, que nos justifique una consulta de salud mental, por supuesto, antes que nada somos médicos. Ahora, no mandamos a los asmáticos regularmente a hacer psicoterapia para tratar el asma. A lo sumo interconsultamos para ver si pueden resolver algún tema de salud mental, pero no el asma. ¿Y cuántos broncoespasmos? Supongamos que uno tiene un hijito o un niñito en su casa que tiene broncoespasmos. Digamos, Sí. ¿cuándo uno tiene que pensar en derivarlo a un neumonólogo y pensar que puede tener asma si tiene broncoespasmos a la noche, fuera de lo digamos, de las estaciones que habitualmente puede tener un chico Sí. broncoespasmos? Si un chico tiene en forma repetida y regularmente broncoespasmos a la noche, hay que consultar. Hay que consultar primero al pediatra. Yo como neumonólogo, pero antes que nada soy clínico, y sí, primero el pediatra general tiene que verlo, y después si hace falta derivarlo al neumonólogo, por supuesto. Es clásico la aparición de síntomas a la noche, tanto en chicos como en adultos, y su repetición. El asma es una condición crónica. La aparición de broncoespasmos repetidos por la noche, en época, ya sea en época, digamos, en invierno o en estaciones donde esperamos encontrarlo, y también fuera de ellas también. Sí, hay que consultarlo. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Cómo le va? Joaquín le habla. Quisiera ¿Qué tal, Joaquín? hacerle Es una pediatra, consulta. Joaquín es pediatra. ¿A partir de qué edad usted considera, digamos, como más probable que el chico pueda llegar a ser catalogado como asmático y considera la derivación oportuna para el neumonólogo, digamos? Porque esto muchas veces, la primera consulta frecuentemente está a cargo, justamente como le decías vos recién, del pediatra. Y un chico puede tener más de un episodio de broncoespasmo a lo largo de un año, inclusive, digamos, los primeros años de vida, y uno puede indicarle el tratamiento preventivo con spray con budesonide, fluticasona y demás. ¿A partir de qué edad uno, si es que existe, digamos, una edad considerada más oportuna para hacer una derivación al neumonólogo? Miren, como neumonólogo, a nosotros nos llegan en edades tan tempranas como 5 o 6 años, que es el momento en donde podemos hacer el diagnóstico a través de la espirometría. Es decir, nos derivan esos pacientes para que le hagamos la espirometría, y a través de la espirometría confirmamos lo que sospechamos, lo que el médico sospecha clínicamente. Es decir, que entre los 5 y 6 años a nosotros nos llegan muchos pacientes. Son edades muy tempranas y chiquitas. Probablemente antes. Lo que pasa que antes no lo podemos confirmar a través de un estudio, porque necesita el chico tener cierta edad para hacer las maniobras que se le piden cuando se hace este estudio, la espirometría. Ustedes saben que la espirometría depende de hacer una serie de ejercicios respiratorios que la persona tiene que entenderla. Si son muy chiquitos, no la entienden. Así que a partir de los 5 y 6 años nosotros vemos chicos con asma y nos derivan chicos para diagnóstico. O sea que el diagnóstico se hace, llega una mamá, un papá, un hermano, un primo con un niñito y dice, bueno, tiene broncoespasmos, ustedes los revisan clínicamente, hacen una anamnesis, una historia clínica, y van al primer examen complementario, que sería una espirometría. ¿El diagnóstico es a través de la espirometría o lo hacen previamente? Digamos, el asma tiene dos condiciones. A ver, el diagnóstico del asma tiene dos patas, digamos. Por un lado, la clínica. La clínica se refiere a lo que manifiesta el paciente, generalmente dificultad para respirar. Aparecen signos a la auscultación, las famosas sibilancias, esos chiflidos, esos pitidos que a veces se escuchan incluso sin el estetoscopio, ¿no? Se escuchan al lado, digamos. La clínica, por un lado, la repetición de estos síntomas en el tiempo, y la espirometría lo que agrega es el sello, digamos, es la segunda pata
y es la que agrega el dato, digamos, que nos confirma esa obstrucción bronquial y nos confirma la obstrucción bronquial reversible, que es una condición del asma. Esa obstrucción bronquial además debe ser reversible. La espirometría, a través de la prueba de broncodilatadores, primero confirma la obstrucción y con la prueba de broncodilatadores podemos certificar que esa obstrucción es reversible. No sé si lo estoy haciendo muy complicado. No, está clarísimo, está clarísimo. Sí, aquí Ruth también, pediatra. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué carga tiene, digamos, los antecedentes familiares en todo el tema del diagnóstico como para, bueno, de alguna manera que llegue una derivación quizás más temprana? Por supuesto que el asma es una enfermedad en gran parte hereditaria, no en todos los casos. La posibilidad de padecer asma es mayor, la probabilidad, si uno tiene padres asmáticos. Cuando yo hablaba de que la pata clínica incluye el interrogatorio, tanto en adultos como en chicos, en el caso de los padres, consignar si hay antecedentes alérgicos en la familia, y bueno, y después, por supuesto, la ocultación, el examen físico, ¿no es cierto? Sí, la probabilidad es mayor en aquellos chiquitos que tienen padres alérgicos. Y generalmente los asmáticos adultos tienen hijos alérgicos y suelen tener otros familiares, padres o hermanos alérgicos. Sí, quería hacerle una última consulta. Los pediatras están a full, te digo. No, porque es una patología muy frecuente. Me levantan los deditos para meter preguntas. Lo quedé bastante bien con los pediatras. No, estás bien. Ahora tenés que remontar un poco con el mundo psi, pero con los pediatras venís bien. No, quería saber, digamos, de la experiencia que usted tiene en el tratamiento, ¿qué porcentaje de asmáticos diagnosticados en edad pediátrica se curan o resuelven, digamos, su enfermedad a lo largo del crecimiento, digamos, en la vida adolescente o adulta? Sí, el asma es una enfermedad que puede detectarse no solamente en chicos. Hay una idea muy extendida de que esto empieza en la niñez y está bien, o en la adolescencia suele pasar esto, pero los neumonólogos de adultos vemos una sorprendente cantidad de gente que se detecta el asma en edades medias de la vida e incluso permanentemente en edades avanzadas de la vida, y que incluso se sorprenden. ¿Qué porcentaje se curan? Nadie se cura del asma porque esta es una condición crónica que puede o no manifestarse con mayor o menor intensidad. Hay asmáticos que pueden pasar largos periodos, años, sin síntomas en absoluto, y pueden en algún momento de la vida volver a padecer estos síntomas. Hay otros que tienen síntomas constantemente, y hay otros que tienen síntomas en forma intermitente, un día y tal vez un día al año, y tal vez a los 2 años vuelven a tener algún síntoma. Es un trastorno, es una condición que tiene una variedad increíble en la presentación. No hay un asma, hay muchos asmáticos que tienen diferentes manifestaciones con diferentes frecuencias. Tiene una ventaja, hoy en día el asma es una enfermedad que tiene muy buena respuesta al tratamiento. Nos hace quedar muy bien a los neumonólogos, digamos. Los pacientes se ponen muy contentos con nosotros porque hoy en día es una enfermedad, por suerte, bastante fácil de controlar, lo diría, para la mayoría de las personas, ¿no? ¿Y pueden tener una vida normal? Por supuesto, pueden hacer una vida absolutamente normal. Eso depende siempre de la gravedad del asma y de la cantidad de medicamentos que requieran para tratarse, ¿no? Aquellas personas que tienen asmas moderados o asmas más severos, es decir, que tienen síntomas muy frecuentemente digo diariamente, por ejemplo, es muy importante la adherencia al tratamiento. La adherencia es el cumplimiento al tratamiento. El asmático tiene una condición que es que empieza a andar muy bien, como les decía, con el tratamiento, y cuando uno se siente muy bien, ¿qué pasa? Uno se olvida de usar el medicamento, ¿no es cierto? Eso le puede pasar a cualquier persona que tome cualquier cosa. Uno está bien, se siente bien, y dice, esto no le necesito.
La adherencia al tratamiento, el cumplimiento es muy importante para que no haya una recaída, que no vuelvan a aparecer esos síntomas. La última pregunta. Sí, se hace una vida perfectamente normal. La última pregunta. ¿Cuál es el punto, la línea, el límite entre Sí. lo llevo a la guardia o espero mañana y lo llevo al neumonólogo? Esa es muy buena pregunta. En un adulto o en un niño, Sí. siempre los asmáticos tienen una cuestión que es muy importante en asma, y una cuestión muy importante que a veces los médicos no hacemos es el tema de la educación. Hoy las guías internacionales recomiendan un plan de acción escrito, se llama. Es muy importante, seguramente ante los primeros ataques en un chiquito con broncoespasmo, los padres se van a asustar y van a acudir a la guardia. Lo importante es después el trabajo que se hace en consultorio con respecto a educación, información, ser claro, ser reiterativo, explicarles cómo se usan los medicamentos, explicarles qué hay que hacer en caso de que aparezca un broncoespasmo. Por lo tanto, ¿cuál es cuál es el mejor momento para llevarlo? Generalmente, ya les digo, los pacientes consultan asustados la primera vez que tienen un ataque de asma agudo, si se dice así. La sensación de falta de aire es algo que asusta mucho y rápidamente acuden a la guardia. Y después es muy importante el tratamiento consultorio para explicarles de la mejor manera para que esto no les vuelva a suceder, o que les suceda la menor cantidad de veces posible. Bueno, doctor Pablo Casado, neumonólogo, jefe de neumonología de IMAT, muchísimas gracias. La verdad que los pediatras están contentos, se están abrazando. Hay dos psicólogos que están tirando dardos sobre una foto tuya, pero bueno, así es la vida, no se puede estar bien con todos. Te agradezco mucho tu participación y seguramente te vamos a volver a llamar. Cómo no, gracias y saludos a todos. Bueno, un fuerte abrazo.